cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y también mañana subiéndolos al Aclarando Conceptos en Facebook y en YouTube. El 16 de enero de 1992, hace 22 años y medio, se firmaron los acuerdos de paz, fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se finalizó el conflicto armado y dando así el inicio de la búsqueda de una paz duradera, la cual tenía luego que encontrarse, fortificarse y consolidarse. El fin del conflicto armado y la apertura democrático-política fueron dos triunfos espectaculares. Sin embargo, mucho tiene que hacerse todavía para encontrar la paz verdadera. Una paz que se encuentra sostenida por 4 pilares fundamentales: justicia, libertad, verdad e igualdad, y basados en una premisa fundamental: la solidaridad humana. Algo se ha hecho, pero falta mucho que hacer todavía. Si a los salvadoreños no nos quieren como entidad colectiva en otras partes, tenemos que empezar al menos a tratar de querernos entre nosotros mismos. Como el gran maestro Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz es el camino. Este camino es así una tendencia hacia la perfección, sin encontrarla nunca totalmente. Si bien es necesario luchar para esta vida, esto es, satisfacer todas nuestras necesidades materiales y también las espirituales concomitantes, no debemos olvidarnos que también debemos luchar para la otra, y que si logramos torcer la vara de la justicia terrenal, siempre nos caería implacable la vara de la justicia divina, la del gran juez en manos del Dios vivo. Recordemos que Dios es todo misericordioso, pero también es justo, y la justicia divina es implacable. Bastantes creen que amar a Dios es suficiente, pero esto es incompleto. Tenemos que amar a nuestro prójimo también, empezando por nuestra familia, pero extendiéndolo a un segundo círculo, a todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreños, y en un tercer círculo, a toda la humanidad, y finalmente a toda la creación de Dios. Muchos no creen en Dios, aunque parte de ellos mencionan su nombre, aunque sabemos que la fe sin obras es letra muerta. Y hay todavía aquellos que no quieren a nadie, excepto a ellos mismos, aunque todavía hay otros que no se quieren ni siquiera a ellos. Tenemos definitivamente que cambiar. Bien se dice que hay muchos desiertos para hacerlo florecer, pero el principal de ellos está dentro de nosotros mismos. No debemos dejar de impresionarnos por movimientos internacionales violentos, aparentemente religiosos, pero que son simplemente movimientos político-económicos armados por los grandes del poder y el interés mundial, que los dejan crecer sin impedirlo siquiera, hasta que son medianamente poderosos, para luego enfrentarse con ellos y que en su destrucción, porque terminan destruyéndolo, se acaben los países. Quieren el petróleo y aprovechan a fomentar divisiones y enfrentamientos históricos que de religiosos solo tienen la fachada. Yo deniego de ellos y no lo reconozco. En todos lados y en cualquier religión, esta es amor y el odio es siempre perverso. Los movimientos armados son armados, como yo ya lo dije, pero ¿quién los armó? ¿Quién permitió que se armaran? Al igual que las pandillas en nuestra América y la delincuencia común. Se impidió al principio combatirlas y se les permitió armarse. Ahora la lucha conlleva la destrucción inherente a los países que la sufren. Son demasiado grandes. No seas parte de los fanáticos que se aprovechan para señalar religiones que ellos consideran competencia. Por favor, todos somos hermanos. El mismo conflicto bélico entre el sofisticado ejército israelí y el pueblo palestino concentrado en Gaza, un pueblo valiente pero casi desarmado, no es un pleito religioso, es económico-político. Los religiosos debemos comprenderlo y no ser parte de ese juego. Las guerras son siempre económicas y la religión es un pretexto. Las cruzadas, por ejemplo, en Palestina, no eran guerras de liberación del Santo Sepulcro, eran guerras de pillaje y destrucción. 200.000 palestinos fueron muertos en la toma de Jerusalén por el ejército cristiano, incluyendo niños, mujeres y ancianos.
Ahí los judíos no eran los victimarios, eran compañeros de infortunio. Judíos, musulmanes y hasta cristianos orientales, todos palestinos, fueron asesinados por un ejército cristiano que saqueó los lugares santos y se robaron sus tierras. Lo mismo vinieron a hacer unos siglos después a América, donde los pueblos originarios sucumbieron. El pillaje fue contra 80 millones de pueblos originarios, de los cuales tan solo quedaron vivos 4 millones. El holocausto de Hitler contra judíos inocentes fue robarles sus propiedades y bienes. Y la envidia porque eran exitosos. Dios nunca estuvo presente, era Satanás el que tomaba su lugar. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que saber administrar nuestras diferencias. Nos hizo también seres sociales y tenemos que aprender a vivir en convivencia. Tenemos que aprender a vivir en paz. El fanatismo es causa de toda violencia. El fanático que cree únicamente en su fe o en sus principios y no tolera que otro piense diferente a él está perdido, aunque él se cree iluminado y escogido o salvo. A veces no mata, porque sus gobiernos se encargan de matar y dominar y a veces hasta masacrar. Pero esta violencia no es solamente física, sino que también ideológica. Tan violento y fanático es aquel que atenta físicamente como aquel que, tomando el papel de Dios, juzga a su prójimo y lo manda irremediablemente al infierno, aunque se porte bien, solo porque no piensa igual que él. Son estos fanáticos los que únicamente ellos se salvan. Son los que no escatiman esfuerzos para considerar a los otros que están condenados a una vida de sufrimiento para toda la eternidad. Hay otros, peor aún, que tratan de dañar a un tercero y a veces sin tan siquiera recibir un solo beneficio personal, solo por la satisfacción del dolor ajeno. A esas personas el gran maestro José Ingeniero les llama los contrabandistas de la vida, los que faltos de personalidad son solo eco, los que no tienen líneas propias ni en su propia sombra. Debemos orar por ellos, porque creyendo estar en la verdad no oirán consejos, no saben y no saben que no saben. Tanto más necesario se hace que todos los dirigentes religiosos de todas las denominaciones religiosas orienten a sus seguidores en un camino de paz. Y los que piensen diferente deben buscar los puntos de concordia entre nuestras diferencias, empezando con el diálogo, el acercamiento, la tolerancia, la solidaridad y la hermandad, dejando a un lado el sectarismo fanático y el dogmatismo ciego, trayendo un poco de unión en nuestro mundo en crisis y en nuestro país dividido y confrontado. Debemos recordar las palabras de Albert Einstein: el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos, los más, que permiten la maldad. Ojalá que la apertura política y la tolerancia religiosa sea la tónica del próximo futuro. Si hay un espíritu de colaboración multipartidista y multisectorial, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. La necesidad de disminuir la delincuencia y de salir al mismo tiempo de nuestro subdesarrollo histórico nos obligan a la convivencia. Tenemos que eliminar la eterna disputa y buscar fórmulas de entendimiento y acción conjunta. También debemos apostarle a la educación y al establecimiento de una cultura de paz. Sin embargo, lograr que la justicia, la libertad, la verdad y la igualdad plenas coexistan en cualquier país del mundo es una utopía imposible de alcanzar. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de tratar de hacer el bien y evitar el mal. El conde de Rivarola asimismo decía: lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor el hacernos felices que el impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba: pocas o ninguna vez se cumple con la ambición desmedida que no sea con daño a tercero. Y Montesquieu aclaraba: un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino que cuando es devorado por ella.
El hombre muchas veces es el lobo del hombre. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un refrán anónimo es consecuente. Dale poder a un hombre y lo conocerás como es realmente. Pienso como Séneca, que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Y como Benjamin Franklin aconsejaba, no cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. El odio y el amor están juntos y solo existe entre ellos una pequeña línea divisoria. El cantante no está equivocado al manifestar que tan solo se odia a lo querido. El punto medio es el punto más distante, ya que los extremos se unen. La distancia más grande entre el odio y el amor es la indiferencia. Odio y amor son opuestos, pero están más cerca. De esta forma, las negatividades de nuestro país y nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad pero en sentido contrario. Somos tierra de pasión y de pasiones. No las sometamos ni las eliminemos, tarea imposible. Canalicémoslas. Somos egoístas y nuestro círculo sentimental es estrecho. Pensemos en qué país le daremos a nuestros hijos y nietos si seguimos así. ¿Acaso podremos vivir en él? Si la respuesta es sí, viviremos con tranquilidad y felicidad. Somos religiosos. ¿Cómo multiplicaremos los talentos que Dios nos dio? ¿Qué entregaremos cuando estemos ante la presencia de Dios? Y en ese momento, la mentira, los chambres, la media verdad y también la falsa santidad no nos servirán de nada. Todo será pesado. Somos políticos partidarios. ¿Qué país gobernaremos? ¿Podrá acaso gobernarse? Somos empresarios. ¿Cómo nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, inmersos en un país caótico y emproblemado? Somos patriotas. ¿En qué lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones? Somos codiciosos. La gallina de los huevos de oro no se mata porque nos quedamos sin huevos, sin oro y sin gallina. Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos. Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual, el cual sumado nos da la conciencia colectiva. El mensaje, que cada uno cambie o al menos trate de cambiar positivamente. El Islam lo menciona claramente. El amor de Dios se complementa con el amor a la patria y con ella el amor a nuestros compatriotas. Séneca nos dio un mensaje. Vive con los hombres como si Dios te mirase. Habla con Dios como si los hombres te oyesen. Naturalmente tenemos que participar buscando el bien común y no solo nuestros intereses personales. Todo el mundo comprende que la paz no es solamente el fin del conflicto armado, ya que eso es tan solo un inicio, si bien bueno y fundamental en la búsqueda y la consolidación de la paz. Una paz basada en la justicia para que sea completa. La concordia, la tolerancia, la convivencia, la hermandad, la armonía, la caridad, el buen deseo para nuestros semejantes, que pueden sintetizarse en una sola palabra, amor, deben combinarse con la justicia, la verdad y la libertad, que son virtudes supremas, enlazadas entrañablemente con la paz. Sin esta participación decidida de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de cualquier partido político y de cualquier religión y de cualquier extracción racial y social, la paz no sería posible. Todos los sectores involucrados en la vida nacional tenemos que participar desde nuestras diferentes perspectivas. Debemos buscar la resultante que nos complemente positivamente, en lugar de enfrentarnos negativamente, neutralizándonos o aprovechando unos de acusar a los otros con el beneplácito y beneficio de los delincuentes. Siempre hay un punto tangencial entre dos posiciones aparentemente antagónicas. La diversidad de opiniones hábilmente entrelazadas conducen a la verdad. Ahora, si no se quiere ayudar, al menos hay que dejar de llevar la contraria. Como bien dice el refrán, más ayuda el que no estorba. La armonía no nace de que todos pensemos igual. Esto es antinatural y utópico, sino por la cordura y la tolerancia que ponen por doquier el equilibrio y por consiguiente la paz. La violencia no es solo una manifestación de la delincuencia, sino una expresión cotidiana e histórica de la mayoría de salvadoreños.
si empezáramos a querernos, o al menos a dejar de odiarnos, muchas veces sin motivo lógico, sin causa real, solo suposiciones, nuestra sociedad bajaría sustancialmente su tono de violencia, que esto ahora provoca una vibración contagiosa negativa. Fomentemos el diálogo en lugar de la confrontación y seamos al menos un poco más tolerantes. Eso sería un buen principio. Un solo paso hacia adelante, pero dado por todos los salvadoreños al unísono en la dirección correcta, se convertiría inmediatamente en un largo y provechoso camino. ¿Qué nos queda? Empezar a realizarlo desde ya. La sociedad civil debe participar y el gobierno tiene que escuchar. Debemos exigir que se nos demande y demandar que se nos escuche. Ya mucho tiempo hemos estado pasivos, soportando la imposición de los poderosos y aceptando sin discusión sus paradigmas. Empecemos a pensar con nuestras cabezas y descartemos ese cúmulo de mentiras y medias verdades que a veces se nos imponen y otras veces las aceptamos inexplicablemente con sumisión plena y voluntad anulada. Debemos buscar la paz, pero recordando que paz sin libertad, sin verdad y sin justicia no es una verdadera paz, sino que imposición. Tenemos que dejar de estar tratando siempre de hundir a los contrarios, sin percatarnos que siendo la situación nacional tan complicada, lo más probable es que nos llevemos de encuentro a nuestro país y nos hundamos también nosotros mismos. Seamos al menos civilizados. Sigmund Freud lo resumía de la siguiente manera: el primer humano que insultó a su enemigo, en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización. Muchas gracias.